justicia aquí están. Escucha la verdad de cada afán. Las vidas resuenan en esta canción, construyendo puentes de comprensión. Candidatos frente al tiempo están. Sus promesas al viento no volarán. La gente observa con astucia y fe. El cambio es posible si se quiere ver. En este espacio la luz brilla más. El sindicato con su paz y su audaz une las piezas del rompecabezas. En la mesa se sientan con verdad. Sus palabras traen claridad. Hablan firme con el corazón, construyendo juntos una solución. De cada historia quieren aprender. Los rostros cambian, pero el deber es ver que en cada voz hay un grito común por un mañana justo y en unión. Diálogos por la justicia aquí están. Escucha la verdad de cada afán. Las vidas resuenan en esta canción, construyendo puentes de comprensión. El tiempo están. Sus promesas al viento no volarán. La gente observa con astucia y fe. El cambio es posible si se quiere ver. En este espacio la luz brilla más. El sindicato con su paz y su audaz une las piezas del rompecabezas por un futuro sin duda y firmeza. Diálogos por la justicia aquí están. Escucha la verdad de cada afán. Las vidas resuenan en esta canción, construyendo
Buenas tardes, estimado público. El día de hoy continuamos con el programa Diálogos por la Justicia, que se lleva a cabo por medio del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, por medio de su secretario general, licenciado Renan Marcelino. En esta tarde contamos con la presencia del magistrado Mauricio Espinosa. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Y pues es Diálogos de la Justicia, pues vamos. Primeramente, ¿quién es Mauricio Espinosa Jiménez? Gracias. Antes que nada, Marcelina, pues quiero agradecer la invitación al programa, al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por abrir este foro y darnos la oportunidad de poder presentarnos ante la gente para que nos conozcan. ¿Quién es Mauricio Javier Espinosa Jiménez? Bueno, pues es padre de familia, es una persona común y corriente, así como cualquiera, con sus actividades diarias, pero profesionalmente, pues es una persona que cuenta con 32 años formalmente en el Poder Judicial de la Federación. Y digo formalmente porque antes de ello, pues también ocupé, o más bien fui meritorio en un tribunal colegiado mientras que estudiaba la carrera. Todos sabemos que el meritorio es el que va a un órgano jurisdiccional a aprender sin recibir ninguna paga. Estos 32 años que yo he estado en el Poder Judicial, pues he tenido la oportunidad de ocupar todos los cargos de la categoría de lo que se conoce carrera judicial, desde oficial judicial, esto en un tribunal colegiado especializado en materia administrativa de amparo en la Ciudad de México. Después de estar en ese tribunal y habiendo concluido la carrera, pude acceder ya a través de un examen de conocimiento, aunque en aquel entonces no se estilaba o no se exigían los exámenes de conocimientos, en ese tribunal en particular, cuando se abría una plaza, pues sí la sometían a concurso. Tuve la fortuna de obtener las calificaciones para poder quedar en el y desempeñé la función de actuario judicial en el cuarto tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México, lugar en donde además de realizar la función de actuario, pues también teníamos la responsabilidad de proyectar. Es decir, ahí fue mi primer acercamiento ya formalmente con la solución de los asuntos que se ven en los tribunales colegiados de circuito. Al año y medio, poco más de un año y medio después de eso, surge la oportunidad para venir aquí a la ciudad de Mérida, Yucatán, que aunque mi familia paterna es de aquí, yo no había tenido experiencia laboral en el estado, ya para ser secretario en un juzgado de distrito, cargo que ocupé en el juzgado primero de distrito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde pues bueno, ya fue un reto para mí porque pues, ya era una responsabilidad de secretario, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad de secretario? Pues bueno, es de supervisar la función que hacen los oficiales, que hacen los actuarios, poder presentar una buena propuesta de resolución de los acuerdos o de las sentencias al juez y pues bueno, ver el buen funcionamiento del personal que uno tiene asignado. Además también fue un reto porque yo nunca había tenido la experiencia en materias distintas a lo que era la administrativa y la civil y pues bueno, me empiezo a encontrar ya con otras materias como era la penal, la materia de trabajo. Estuve en ese juzgado aproximadamente un año y medio. Posterior a ello, tengo la oportunidad de ir a lo que era el tercer tribunal colegiado mixto, aquí también en Mérida, Yucatán, también en materia de amparo, como secretario, y en ese tribunal estuve cerca de 17, 18 años en la función de magistrado. Evidentemente, no de magistrado, de secretario. Durante todo este tiempo, claro que realizando cursos, diplomados, especializaciones, la preparación constante que tiene que tener uno, además de la formación y la práctica, ¿no? En el órgano jurisdiccional. En este transcurso participé en 5 o 6 concursos para ocupar el cargo de juez de distrito y finalmente fue por ahí del quinto o sexto que salí precisamente vencedor en uno de ellos, en un concurso de oposición. Fue en el sistema penal acusatorio, me tocó implementar la última etapa del sistema penal acusatorio a nivel federal. Mi primera adscripción fue en Reynosa, Tamaulipas, como juez de control. Y ahí estuve cerca de 3 años. Después de ello, pues bueno, me readscriben a Campeche. Ahí estoy cerca de 3 años también. Y hay un nuevo examen, pero ahora para ocupar el cargo de magistrado de circuito, al cual también accedo a través de concurso de oposición.
al haber obtenido las calificaciones satisfactorias, y mi primera adscripción fue a un tribunal colegiado en materia de amparo especializado en la materia penal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con jurisdicción en todo el estado. Y recientemente, el año pasado, tuve la fortuna de poder regresar ya nuevamente a la ciudad de Mérida, Yucatán, a ocupar el cargo que actualmente tengo, que es magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 14º Circuito, que de alguna manera es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque vemos distintas materias, ¿no? Somos órganos de segunda instancia de los procedimientos ordinarios administrativos, derechos de réplica, que también están regulados por el artículo 6º de la ley reglamentaria, es la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. Y también tenemos la doble función, porque también somos órganos de primera instancia en amparo indirecto cuando se reclaman actos de otros tribunales colegiados de apelación. Y pues de alguna manera, pues ese es el Mauricio Javier Espinosa Jiménez, profesionista con carrera judicial, y que al día de hoy pues me encuentro aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, ya nos dijo usted toda su formación laboral. Sin embargo, es pertinente señalar, pues como usted ha dicho, es magistrado de circuito del Tribunal Colegiado de Apelación del 14º Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y Edad Panamericana, y la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios, y su fecha de titulación pues es el 6 de septiembre de 1995. Y usted ya señaló todos los cargos que ha ocupado en el Poder Judicial de la Federación, pero también es pertinente señalar algunos cursos que usted ha recibido, tanto en el Instituto de la Judicatura Federal, en las Casas de la Cultura Jurídica, que no solo usted ha recibido, sino también ha impartido, y entre otros cursos han sido los de, el caso de Derecho Penal en el Instituto de Judicatura Federal, la prueba pericial, es entre otros. Y pues usted también es docente del centro, ha sido docente en el Centro de Estudios Universitarios de Amparo y el Instituto Superior José Vasconcelos, Derecho Constitucional, tercer semestre de la carrera de Derecho. Entonces tenemos como visita a un jurista y docente. Ya nos señaló usted sus cargos, pero ¿cuál es su perfil profesional? Mire, en mi perfil profesional, el haber estado en tantos órganos jurisdiccionales y en distintos circuitos y órganos, me parece que me ha permitido las distintas materias. Evidentemente, cada vez que uno pasa por un órgano jurisdiccional, aprende muchas cosas, ¿sí? Aprende muchas cosas, le sirven a uno de formación, esa formación y el perfil que uno también tiene que reunir, pues es acompañado de la preparación académica, de las especializaciones. Me parece que el perfil que yo tengo, es una persona con conocimiento jurídico sustentado en la academia, ¿sí? Y también acompañado y complementado por función jurisdiccional, experiencia en los órganos propiamente. El que tiene que tener uno pues, es el perfil de juzgador, para el caso de los que estamos concursando en esta elección. Ok, muchas gracias. Y pues ya nos señaló usted parte de su trayectoria jurídica, pero en general, ¿cuál es su trayectoria jurídica? Además de todos los cargos que usted ha tenido, ¿cuál es su trayectoria? Bueno, mire, como le comentaba Marcelina, he sido, en cuanto a la trayectoria, ya de alguna manera establecí los cargos, ¿no? Que fue de oficial, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado en distintos órganos, juez de distrito y actualmente magistrado de circuito. También le he comentado, he tomado y también he impartido distintos cursos de todo índole, ¿no? Básicamente
en lo que es el tema de derecho constitucional, en materia de amparo, derecho procesal constitucional. Sin embargo, pues también he tenido que formarme en cursos relacionados con materia mercantil, diplomados en derecho fiscal. También tengo la especialidad en justicia para menores, la especialidad judicial, porque pues, que se desactivó el micrófono. Continuamos. Gracias. Continúe, magistrado. Sí, gracias. Sí, ya. Ok. Continuamos. Sí, pues le comentaba, o sea, es un perfil que se necesita para poder ocupar el cargo. Eso es importantísimo. Sé que eso también te lo va dando la experiencia de ver muchos asuntos, de ver las situaciones de vida que presenta cada quien, ¿no? De repente es muy complicado decir, oye, esta persona es un delincuente. Y pues sí, a la luz de los demás y a lo mejor a la luz de las redes sociales, decir, bueno, si esta persona es un delincuente. Cuando soy esta persona, realmente a lo mejor cayó en una situación legal, tuvo un error, tuvo una equivocación, pero bueno, realmente hay que sancionarlo tan severamente, no. Yo recuerdo un asunto que me tocó resolver, creo que fue en Monterrey, y era un asunto precisamente de justicia de menores. Me acuerdo que el asunto ya era en ejecución de sentencia. Era un muchacho que privó de la vida a su suegro. El muchacho tenía como 16 años, estaba casado con la hija de este señor,
que ella tenía como unos 22 años, tenían un bebé y vivían en la casa del señor. El tema es que el señor realmente muchacho, y en un determinado momento pues lo empezó a agredir, lo empezó a golpear, y en alguna reacción el muchacho sí reaccionó y lamentablemente privó de la vida al señor. Se llevó el juicio, finalmente se le determinó una responsabilidad penal, pero la juzgadora no impuso una pena privativa de libertad, atendiendo al interés superior del menor y las circunstancias que había, ¿no? Se apeló esa determinación y el Tribunal de Alzada revocó la determinación y sí le impuso una pena restrictiva de libertad. Eso finalmente llegó a un amparo, y analizando la situación, pues lo que nosotros vimos es analizar realmente el contexto del caso, ¿no? Era un muchacho que incluso en el hecho concreto fue agredido y él no respondió. O sea, él fue pasivo. Hubo un momento en el que se vio obligado a responder, y precisamente en esa respuesta privó de la vida. Es más, si llegado para la responsabilidad penal, a lo mejor hasta hubiéramos conseguido el amparo para que lo absolvieran. Sin embargo, ya estábamos en etapa de ejecución. Entonces, el juzgador con experiencia, el que tiene perfil, tiene que analizar este contexto de situaciones y ver si un muchacho en esas condiciones realmente merece o no estar privado de la libertad. Socialmente entiendo que es difícil. Dice, oye, pero mató a una persona. Y a lo mejor trabajo comprenderlo, ¿no? Pero cuando uno ve todo ese contexto, me parece que el juez tiene que ser sensible, tiene que ser empático. Y la verdad, yo en el caso del muchacho, de alguna manera, había sido víctima de las circunstancias y de las... Mire, yo creo que mi principal mérito, primero, es el compromiso por la impartición de justicia que lleva a cabo este trabajo. Pues haber trabajado muchos años para poder lograr ocupar el puesto que actualmente tengo, el prepararme, el sacrificar muchos aspectos en la vida personal. La gente sabemos y nuestras familias saben que pues nosotros tenemos que sacrificar a la familia, ¿sí? Hay veces uno ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué? Pues uno está metido en el trabajo, está en la actividad y lo ves normal. Y yo digo, es como una relación tóxica, ¿no? Si uno lo ve desde afuera y decir, oye, tú no puedes estar, estaciona tanto que realmente no te importa, pero ¿quiénes son los que pagan? La familia, ¿sí? Ausencias de la persona, no hay presencia en las fiestas, en los eventos, en las enfermedades. Hay veces, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, pues que te toca estar en distintos lugares, pues de repente abandonas a toda la familia y a veces tienes que viajar y vas solo, o sea, tienes que dejar a tu familia en otros lugares porque a lo mejor hay temas de seguridad que no quieres poner en riesgo a la familia. Me parece que todo eso sirve de abono para, para tener méritos, para seguir o para de la preparación y capacitación. Y les vuelvo a decir, el compromiso con la gente. En mi caso, toda la vida, cuando una persona que esté involucrada en un asunto llega y va a preguntar por su asunto, tiene las puertas abiertas. O sea, es abrirles la puerta. No les podemos cerrar la puerta a las personas, tenemos que escucharlas. Siempre lo he hecho. Llega la oiga, perdón, no sacamos aquí, necesita cita. Aquí usted va hasta que llegue y se anuncie, salvo que uno esté pues en una sesión o algo así, pues bueno, que no se le pueda recibir, se le recibe a las personas, ¿no? Entonces, me parece que pues todo eso implica vocación y es importante para el cargo. ¿Cuál es su visión acerca de la función jurisdiccional? Bueno, la visión de la función jurisdiccional es importante. Primero, es responsabilidad, ¿sí? La persona que no es responsable no puede estar o no es parte de la función jurisdiccional. Hay que ser también objetivo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con objetividad? No me refiero nada más al momento de juzgar.
hay que ser objetivo y ser conscientes si realmente tenemos la capacidad y estamos preparados para ocupar el cargo, ¿sí? Como lo decía hace rato, dictar una sentencia, una resolución tras personas. Lo voy a decir directamente. Yo he visto muchos perfiles de gente que no tiene ninguna capacitación. Muchos tienen muy poco tiempo de experiencia profesional y quieren tomar esa responsabilidad de dictar una sentencia. Me parece que no están siendo conscientes realmente de lo que implica dictar una sentencia. ¿Y por qué? No porque no puedan ser capaces, ¿sí? Hay gente que es muy capaz, pero no tiene esa formación. Yo aquí lo ejemplifico. Es como los médicos. En alguna ocasión una persona me decía, oye, pero ¿cuál es el problema si todos son abogados? Digo, es cierto, todos son médicos. Todos los doctores son médicos, ¿verdad? Sí, del corazón. ¿Vas con el cardiólogo o vas con el gastroenterólogo? No, pues con el cardiólogo. Pues lo mismo pasa con los abogados. Pública y otros nos dedicamos a la impartición de justicia. Y esto es una especialización. A lo mejor la persona puede ser muy capaz, pero si no se ha especializado en esa área, no va a ser el experto para poder desempeñar esa función. ¿Y lo podría hacer? Sí, pero hay que empezar desde los primeros puestos para ir entendiendo. Es como todo. ¿Qué quieres? Un médico que acaba de salir ha realizado muchas cirugías. Si tú quieres que te operen, ¿quién quieres que te opere? El que está especializado en esa área y que además ya operó a muchos, el que apenas lo va a hacer, ¿no? También por ahí han dicho, oye, no, pues todos tenemos derecho a tener una curva de aprendizaje. Le digo, claro que sí, yo lo entiendo y tiene razón. ¿Cuál es la diferencia? Y que creo que tiene que ver con el tema del perfil también que hace rato decíamos. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de la gente que estamos actualmente ocupando un cargo de juez o magistrado? Pues nuestra curva de aprendizaje fue desde que fuimos meritorios, ocupamos todos los cargos de la carrera judicial hasta que pudimos acceder a un cargo de juez o de magistrado. ¿Qué sucede en ese inter? Que nos equivocamos muchas veces, fue nuestra curva de aprendizaje, pero afortunadamente teníamos gente capacitada y preparada que nos podían ir orientando y hacernos ver nuestros errores. Entonces, nuestras equivocaciones y nuestra curva de aprendizaje llegaba hasta cierto nivel y el que tenía la experiencia finalmente después resolvía tratando de no afectar los derechos. ¿Qué va a pasar con la gente que no ha tenido esa curva de aprendizaje? Pues sí, dicen, la va a tener, pero juzgando a las personas. A la gente de repente cuando doy este ejemplo le da risa, pero yo digo, es una risa sarcástica, porque digo, oye, dicté sentencia, te quedaste 30 años en la... Chin, me equivoqué, pero para la próxima ya no me equivoco. Al siguiente ya no le voy a poner 30, le voy a poner 15. Oye, dicté una sentencia, perdiste tu casa. Híjole, me equivoqué, estoy en curva de aprendizaje, ¿cuál es el problema? Para la siguiente ya no hay problema, ya no vas a perder tu casa porque ya lo aprendí. Me parece que el que va a ocupar el cargo de juez o magistrado no puede llegar a aprender, ¿sí? Su curva de aprendizaje tiene que ser previa, no puede ser en el cargo, ¿sí? ¿Y cuál es su visión sobre la impartición de justicia en México y en Yucatán? Mire, es una pregunta muy complicada. La gente ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando la gente habla de un sistema de justicia, no distingue si es un sistema de procuración de justicia o es un sistema de impartición de justicia. A lo mejor los abogados sí lo podemos entender, pero la sociedad en sí no. Si usted me pregunta cómo es nuestro sistema de justicia, es decir, todo el sistema de justicia, yo creo que es muy malo. ¿Por qué? Porque yo lo veo y hay un reclamo social. La gente cuando quiere o se siente afectada y acude a los distintos operadores del sistema de justicia y no se les hace caso, o bien se les hace caso, pero después de muchos años no se siente contenta, cree que el sistema de justicia falló y efectivamente falló. ¿Qué es lo importante?
que la gente pueda entender y delimitar responsabilidades para poder determinar en dónde está la falla del sistema de justicia. Y voy a dar el ejemplo, por ejemplo, en materia penal. Somos muchos operadores del sistema de justicia. Encontramos desde los policías municipales, estatales y federales, los ministerios públicos estatales y federales, los jueces y magistrados del fuero común, los jueces y magistrados federales. La gente no sabe qué realiza cada uno de ellos. Y no nos vayamos allá, tenemos a los asesores, tenemos a los servicios sociales. Entonces ahí entramos en un problema y cuando la gente finalmente se le resuelve su asunto, a ella no le importa si la falla fue del juez, del magistrado del Estado, del juez o del magistrado federal, si fue del policía o fue del Ministerio Público. Para la gente no se está realmente logrando justicia. Y sí, hay que ser autocríticos y entender que la gente no está contenta. Ahora, sí me parece que es importante delimitar las responsabilidades, sepa en dónde están las primas. Sí. Me preguntaba usted, y ya en lo concreto, la impartición de justicia en Yucatán, tanto a nivel estatal como federal. Yo creo que los poderes judiciales, con todos los defectos que podamos tener, me parece que somos poderes judiciales que funcionamos, ¿sí? Me parece que se atiende el tema social. Lo que pasa es que hay circunstancias que la gente tampoco no conoce y que también trascienden y también consideran que el sistema de impartición de justicia es malo. Porque principalmente quiero pensar en los rezagos. Todos los que trabajamos en juzgados o tribunales, ya sean estatales o federales, sabemos que las cargas de trabajo, o más bien el rezago es grande, sí. Yo no puedo decir que no hay rezago, porque legalmente a lo mejor tenemos términos muy cortos para poder resolver, pero materialmente, físicamente es imposible. ¿Por qué? Por el número de asuntos que tenemos. Ahora, ¿cuál es el tema? Pues que necesitamos más juzgados, y si necesitamos más juzgados, necesitamos más personal que ocupe esos juzgados, más jueces, más magistrados, para poder precisamente solventar todos los asuntos que la gente pone o somete a la jurisdicción del Estado. Sin embargo, tristemente, en México, pues el porcentaje que se le asigna a los poderes judiciales es muy bajo. A nivel internacional me parece que hay una recomendación que se asigna a los poderes judiciales entre un 2 y un 2.5% del PIB para que puedan precisamente, pues bueno, funcionar bien los poderes judiciales. Me parece que aquí en México no llegamos ni al 0.5 del PIB, del presupuesto que se le asigna a los poderes judiciales. Evidentemente, no se pueden abrir más juzgados, no se pueden abrir más tribunales, y eso repercute en las personas. Y si además de ello vemos que muchas veces las leyes tampoco nos facilitan el trabajo, ¿por qué? Porque se establecen procedimientos muy engorrosos, demasiado formalistas, que prolongan mucho la solución de los asuntos, pues me parece que es un tema grave. Y le pongo un ejemplo clarísimo, y que la gente también tiene que entender, que el tema de los procedimientos y de las limitantes legales no son del Poder Judicial, son de otro poder, que es el poder que crea las leyes, que en este caso serían los poderes legislativos. Y le pongo un ejemplo, Marcelino. Ahorita con la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que en la ausencia menor de 15 días de un juez o un magistrado, pues no puede haber suplencia por un secretario, sino únicamente para atender cuestiones urgentes. Con la ley anterior se podía designar, y lo hacía el Consejo de la Judicatura, no nosotros, un secretario que entrara en funciones, y eso permitía que cuando los magistrados, por ejemplo, del tribunal en el que yo estoy, que somos 3 y salimos escalonadamente, pues cuando uno se iba de vacaciones, pues entrara un secretario en funciones y pudiera continuar el andar jurisdiccional, es decir, poder seguir resolviendo asuntos. Ahorita, a partir de este periodo de vacaciones que viene, la nueva ley orgánica lo prohíbe y únicamente permite que existan secretarios para atender cuestiones urgentes. Y si consideramos que somos 3 magistrados y cada uno tiene un periodo de 2 semanas de vacaciones, significa que durante un mes y medio no podemos resolver asuntos. En ese tiempo no se van a resolver asuntos. O sea, salvo cuestiones urgentes. Entonces yo aquí le pido a la gente que reflexione que muchas veces esas demoras no son de los jueces y magistrados, sino son de las mismas normas y las leyes
que el legislador nos está poniendo y que nosotros tenemos que observar. Entonces ahí es donde yo también me quiero delimitar las responsabilidades de las distintas autoridades en el sistema de justicia. Es los operadores, pero también los creadores de la ley. Claro. ¿Y cuáles son sus propuestas para mejorar la justicia en México y en Yucatán? Mire, las propuestas que puedo dar creo que son un poquito limitadas por lo siguiente, ¿no? Y eso era gran parte del dilema cuando vino el de la reforma. Vamos a ir al voto y que la gente conozca qué es lo que proponen los jueces y magistrados. Hay que entender que la función de un juez y de un magistrado es muy distinta a la de cualquier otra autoridad, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque los jueces y magistrados finalmente no administran recursos, no establecen lineamientos políticos, políticas de la administración, no tienen programas sociales. Por lo tanto, un juez o un magistrado no puede ir a ofrecer cosas que no puede realizar. ¿Qué puede ofrecer desde mi punto de vista un juez o un magistrado? Bueno, primero, independencia, que eso es muy importante que la gente entienda. El que no es abogado y de repente le dice, los jueces se escudan en su independencia para hacer lo que quieran. La gente tiene que entender que la independencia no es un derecho de los jueces, es un derecho de las personas, ¿sí? ¿Y qué significa ser independiente? Que el juez no tenga lineamientos o sesgos al momento de resolver un asunto. ¿Y eso en beneficio de quiénes? De las partes. De la ciudadanía. De la ciudadanía. Para que cualquier persona que llegue ante un juez o a un magistrado tenga la plena seguridad que su asunto se tiene que resolver conforme a derecho. Es decir, que el juez o magistrado no se va a inclinar a preferencias políticas, a preferencias económicas, y a lo mejor aquí en Yucatán no lo vemos, pero en otros lugares de la República con tendencias o para proteger grupos delincuenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo ofrezco? Es mantener la independencia que yo he tenido durante mis 32 años en el Poder Judicial de la Federación y ya de manera concreta desde que me hice juez y magistrado, porque es el juez y magistrado el que tiene que ser independiente. Objetividad, acercamiento, permitir el acercamiento con las personas. Yo le decía hace rato, siempre lo he tenido, pero sí sé que mucha gente se queja y dice, no se puede ver a los jueces y magistrados. En mi caso, las puertas siempre han estado abiertas. Yo por ahí digo, la gente que llega a verme, por formalidad de ellos, se anuncia con la secretaria, porque literalmente mi puerta está abierta, se podrían pasar directamente y no hay nadie quien los detenga, ¿no? Entonces, yo ofrezco seguir precisamente con esa apertura hacia la gente. Y algo que creo que es muy importante, y que creo que es lo que sí hay que ser autocríticos, le ha faltado al Poder Judicial de la Federación. Nos han dicho, el Poder Judicial de la Federación, y hablando del federal al menos, que es donde yo me he desempeñado, es decir, han sido ajenos a la sociedad. Y yo pienso que el Poder Judicial Federal no ha sido ajeno ni ha estado apartado de la sociedad. Basta ver las resoluciones que se han dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales y los juzgados de distrito. Resoluciones dictadas por 11 hasta fecha. Importante. Es todos los grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidades, grupos indígenas, LGTB+, medio ambiente, todo eso es interés social. Me parece que todo ese los derechos sociales, pues, ¿quién son? De la sociedad. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Y ahí es donde yo, los autocríticos, supimos cómo. Y me parece, yo ofrezco estar abierto a la ventaja o la ventaja que yo le veo a esta reforma, que nos ha obligado a tener que entrar en comunicación con las personas. Digo, creo que no era necesario que se hiciera la reforma. El proceso de elección. Pero bueno, ¿qué enseñanza nos deja? Tener que transmitir a las personas
y de qué hacen los sociales. Que no nos confundan con el policía, simplemente porque es importante que la sociedad, qué función o qué actividades se desempeña cada una de las autoridades. De tal suerte que si hay una equivocación, que sepan a quién hay que exigirle, quién es el responsable. Y puede ser el policía, puede ser el Ministerio Público, puede ser el juez o el magistrado estatal o el juez o el magistrado federal, y asumir nuestras propias responsabilidades. O el legislador. Estas leyes no funcionan. O sea, y que el legislador también sea consciente de eso y asuma su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ofrezco yo? Esa comunicación, ese acercamiento con la gente, programas como estos, que no nada más sea un tema de elección, independientemente de que uno quede en el cargo o no, tener este acercamiento en medios de comunicación, ir ir a comunidades, a las escuelas, pero no nada más a las de derecho, porque es el Poder Judicial, es que es un magistrado. Interesante, sí, porque uno de los reclamos de la sociedad es eso, que no saben distinguir cuál es la función de cada quien y de la falta de ese acercamiento hacia la sociedad. Claro. Pues ahorita pasamos a las preguntas del público. Hay aquí una pregunta que dice, ¿qué riesgos existen de que personas sin carrera oficial lleguen al cargo de magistrados de circuito? ¿Qué riesgos? Híjole, muchísimos. Creo que los riesgos son altísimos. A ver, yo he visto perfiles de gente que va a la elección para ocupar cargos de jueces o magistrados. Pero yo veo sus perfiles y nunca han estado en un órgano jurisdiccional, o si no lo han estado, pues estuvieron de practicantes o muy poco tiempo. Veo el perfil y veo que es gente que se ha dedicado, por ejemplo, al área mercantil exclusivamente. Seguros, y de ahí no hay más, ¿sí? O exclusivamente lo fiscal o alguna otra materia, a lo mejor adicional. En el caso de mi puesto, es mixto, ¿sí? Yo no entiendo o veo muy difícil que una persona que no tiene una experiencia en la materia penal, que es lo que se ve en la mayor parte de los asuntos del tribunal en el que yo me encuentro, pues puede ir a impartir y resolver asuntos penales, ¿sí? Y vuelvo a decir, a lo mejor en sus áreas son personas geniales, yo no lo disputo, o sea, y a lo que se han dedicado en su especialidad. Si yo el día de hoy salgo y me voy a litigar, seguramente me van a dar 2 o 3 vueltas. ¿Por qué? Porque yo nunca he litigado, me he dedicado toda mi carrera profesional al Poder Judicial de la Federación. Pero así como yo estoy consciente que yo no tengo la expertise para ir y realmente llevar a cabo o dirigir o encargarme o responsabilizarme de un litigio o meterme a una notaría y encargarme una notaría, me parece que las personas también tienen que ser serias y conscientes y empezar a resolver sobre asuntos o sobre materias que no tienen conocimiento o al menos no en la práctica, ¿no? Porque no es lo mismo lo que vemos en la escuela, ¿sí?, que lo que se ve en la práctica. Y hay que ser también honestos. Gente que a lo mejor ha estado algún tiempo en despachos. Los reconozco de verdad ampliamente, pero yo quiero ver cuántos asuntos ha visto un abogado en un despacho, por ejemplo, en materia penal. ¿100, 150? Creo que serían muchos. Yo le diría que estar en un órgano jurisdiccional, pues yo le puedo decir que aproximadamente, por decir números así ligeros, si he participado en cerca de 30,000 asuntos, wow, me quedo a lo mejor corto, ¿sí? Entonces, creo que sí es importante que las personas que van a ocupar el cargo estén conscientes que no podemos llegar a aprender. No voy a llegar a aprender una materia para resolver sobre esos asuntos. Y voy a decir, no dudo de sus capacidades, pero ya es el momento de resolver, son los derechos de las personas, ¿no? Yo creo que es muy, muy riesgoso.
¿Y qué piensa de los perfiles que apuestan a que, como son diferentes materias, el trabajo lo realicen los secretarios de estudio y cuenta? Bueno, desde luego la función de un secretario de estudio y cuenta es fundamental, como la del actuario, como la del oficial. O sea, un juez sin personal adecuado no va a funcionar, ¿no? Un órgano jurisdiccional que no tenga un equipo completo Claro. difícilmente va a funcionar, aunque el juez o el magistrado sea muy capaz. Sin embargo, hay que ser claros. La responsabilidad es el titular del órgano jurisdiccional. La experiencia de los secretarios, de verdad, insisto, son muchos. Yo fui muchos años secretario, digo, o sea, la gente no puede delegar. O sea, una persona que llega y diga, bueno, pues yo tengo un equipo bueno, pues que me pasan los asuntos y pues yo firmo lo que me pasen los secretarios. Creo que no puede ser así. Y hay un tema muy importante. Podemos encontrar bajo este nuevo esquema que esté más capacitado el personal que los jueces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ocupar cargos en el Poder Judicial se requiere acreditar cursos y exámenes de verdad de un nivel altísimo. De verdad, los últimos exámenes que les hicieron a los oficiales judiciales para poder ingresar, pero a los que van a ocupar los lugares de jueces y magistrados y que no somos los que estamos actualmente, porque los que estamos actualmente, que somos en funciones, pues nosotros llegamos a través de conocimientos y de exámenes de posición, pero hay riesgo que llegue gente que no pase ni un examen y que va a ser el que va a ser el jefe de los otros. Decir, oye, a ti ni siquiera te hicieron un examen mínimo de conocimientos y al mecanógrafo sí. Y yo ahí no encuentro mucha congruencia, ¿no? La justicia no se puede dejar en manos del personal. El titular tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. En todos los sentidos. Y la gente y los muchachos jóvenes que quieren ocupar los puestos tienen que entender que no nada más es sentarte y firmar una sentencia. Suena bonito. Decir, yo soy el juez y me siento y firmo la sentencia. Tienen que entender que esto genera también responsabilidades. Y una mala resolución de un juez puede implicar que vayas a la cárcel o que pierdas patrimonio también, ¿no? Porque una mala resolución puede implicar una demanda en tu contra para que te hagan reclamación por una responsabilidad. Una resolución adecuadamente, se te va un plazo, un término constitucional, incurres en responsabilidad. Yo no sé si la gente que no ha pasado por los órganos jurisdiccionales entiende esa situación. Los veo muy ligeros, o sea... La altísima responsabilidad sí, que significa ser juez o magistrado, ¿no? Mucho. Aquí no hay fines de semana, no hay puentes, no hay navidades, o sea, no puedes decir, bueno, que se esperen tantito, se me van a vencer las 72 horas, pero pues estoy en la cena Navidad. No, pues si te toca la cena Navidad a las 11, 12, 1, 2 de la mañana, lo tienes que hacer, ¿no? Hay otra pregunta del público. Además de dictar sentencias, ¿qué otras funciones tiene un magistrado? Muchas. Hay veces yo diría que el dictado de la sentencia terminaría siendo lo más accesible, ¿no? Bueno, el juez o el magistrado tiene que ser líder, ¿sí? Y tiene que saber administrar el órgano jurisdiccional. Creo que más o menos ya lo había dicho hace rato. Y los órganos jurisdiccionales se componen por muchas personas que desempeñan distintas actividades. El juez, la persona juzgadora, tiene que saber qué función desempeña cada quien. Tiene que saber cómo va a distribuir a las personas para que se lleven a cabo esas funciones. Tiene que entender los sistemas informáticos electrónicos del órgano jurisdiccional. A nivel federal existe el famoso CICE, ¿no? Que es nuestro expediente electrónico. Híjole, yo creo que si supieran lo que significa lidiar con ese sistema electrónico, híjole, claro. los que no han estado en el Poder Judicial van a sufrir simplemente con eso. Y hay otra realidad, y es normal. Las relaciones personales son conflictivas.
Entonces, muchas veces el juez o el magistrado no lidia nada más con resolver los asuntos jurisdiccionales, sino que tiene que lidiar con resolver los asuntos entre el personal que hay, ¿sí? Y además también nosotros somos patrones sustitutos. ¿Por qué? Porque contratamos personal, pero también, si es necesario, tenemos que cesar al personal. Y pues de ahí que también genere una responsabilidad en cuanto a las determinaciones que tú emites, tanto en la contratación de alguien, porque si tú estás contratando, pues estás asumiendo una responsabilidad porque le diste una encomienda a alguien. Y si esa persona comete un error o algo, pues eventualmente pues, tú pudieras tener ahí cierto tipo de responsabilidad. Pero igual, si lo cesas o lo suspendes, pues también la tienes, porque si te equivocaste y después los órganos correspondientes le dan la razón a ese trabajador, pues tú vas a adquirir una responsabilidad solidaria con el patrón. ¿A comentar algún caso, su publicidad, lo que usted guste? Gracias. Y Bueno, mande. mire, para algún caso hubiera estado muy interesante, creo que los 4 minutos ya no nos Ya van no a nos dar, dan, así pero es. mire, yo sí quisiera invitar a la gente que salga a votar. Yo sé que hay una campaña en donde se está invitando a que no voten porque dicen que se va a avalar una reforma que no es adecuada. Y yo coincido, la reforma, yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero estoy consciente que es lo que es y es lo que tenemos. ¿Qué sucede con esto? Que esta reforma nos metió todos a un tablero de juego, no nada más a los abogados, a toda la sociedad. Y aquí el dilema es, todos somos parte de ese tablero de juego, somos piezas. Y aquí lo que tenemos que decidir es, ¿quieres que a ti te muevan otros dentro del juego o tú quieres ser partícipe del juego y tomar las decisiones? ¿Qué es tomar la decisión? Es informarte de los perfiles de las personas que están contendiendo para ocupar el cargo, ¿sí? Y salir el día 1 de junio a votar y elegir a las personas que consideren. En mi caso, yo soy magistrado de circuito, yo voy a aparecer en la boleta rosa con el número 15, no sé si puedo... Sí, claro, gracias. claro. Con el número 15, si las personas me quieren apoyar, pues en esta columna, en el recuadro rosita, tienen que poner el número 15. Pero no se trata nada más de pedir el voto, sino que también aquí los invito. Tengo aquí un volante donde vienen mis redes sociales para que la gente precisamente pueda empaparse, ver quiénes somos, qué hemos conozco hecho, un poco más. que nos conozcan un poco más, porque no se trata nada más de ir y decir, oye, vota por mí, y decir, bueno, ¿por qué voy a votar por ti si no te conozco? No, conózcanos. Yo los invito a que por favor consulten las redes sociales y pues si ustedes consideran que soy la persona idónea y adecuada para mantener el cargo, pues que me apoyen votando en la boleta rosa por el número 15. Muy bien, magistrado, ¿algo más que usted quiera señalar? ¿Algo más que quiera apuntalar en cuanto a la elección? No lo sé. Pues sí, miren, también, qué bueno que lo comenta. Yo estoy hablando de la boleta rosa. La gente cuando vaya a votar se va a encontrar que le van a entregar 8 boletas aquí en el estado. Esa es una situación también muy compleja. Son 6 para el Poder Judicial de la Federación y 2 para el estado. Entonces, la gente, pues que no se desespere, porque sí se va a encontrar cerca de 180 nombres wow. Entre todas las boletas y eso dificulta las situaciones. Yo le pediría a la gente que se informe, al menos de la gente que le va a tocar que los juzgue aquí en el estado. Es decir, la justicia local, es decir, el Poder Judicial del Estado, los jueces federales y los magistrados federales que tenemos jurisdicción en Yucatán, que son los que nos va a tocar resolver los asuntos de las personas que están acá, ¿no? Y les vuelvo a decir, infórmense, vean los perfiles, de verdad, atiendan lo que les digo, porque a mí no me gustaría que un doctor sin experiencia me opere, no me gustaría entrar a un hospital y que si voy con un problema cardíaco me opere un neumólogo.
yo quisiera que si tengo un problema cardíaco, al entrar al hospital, me opere el cardiólogo con muchos años de experiencia y muchas operaciones. De tal suerte que si alguien necesita ir a un juzgado para que le impartan justicia, que la persona que le va a impartir justicia sea aquella que lleva muchos asuntos analizados, estudiados, que ya tiene muchos asuntos resueltos, ¿sí? Y que está especializado en ese perfil. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo invitaría a la gente. Pues muchas gracias por su presencia, muchas gracias porque nos han seguido en esta transmisión y también agradecemos al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, pues por acercar a la sociedad, a las personas que están en el proceso de elección. Pues por mi parte es todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcelina, gracias y gracias al sindicato también.